Álvaro Delgado, este reportero mexicano histórico, fuertemente identificado con la revista Proceso, estuvo más de 20 años en esa institución, antes de que se convirtiera en la Proceso de hoy, que todos conocemos. Proceso también una institución periodística fundamental en la historia reciente de México. Y Álvaro Delgado, si bien no siempre estoy de acuerdo con sus opiniones, con su línea editorial, que es perfectamente natural, somos dos personas distintas, dos cabezas distintas, no pasa nada. Su periodismo de investigación es de primerísimo nivel, No hay, hay muy pocas fallas argumentativas, es fantástico lo que hacen en términos de reportajes. Bueno, este periodista, ahora Sin embargo, llega con todo, sin embargo, porque reveló una duda que teníamos quienes veíamos las publicaciones de Loret de Mola, de Broso, los segmentos que hacían con una escenografía, ¿no?, monumental, simulando un avión, simulando Palacio Nacional en diferentes locaciones, en desiertos, en selvas, en ríos, en aguas. O sea, dices, güey, ¿de dónde sale esa lana? ¿Quién está detrás del financiamiento de esta organización Latinus o Latin US o Latin Us? No sé, no me interesa. Decían, ¿no?, ellos mismos que era financiamiento de Estados Unidos, por lo cual no tenían ninguna obligación de reportarlo a Hacienda, al Servicio de Administración Tributaria. Bueno, resulta que al no hacer ninguna declaración fiscal en México, se prendió el foquito del SAT. Dijo, caray, una organización tan grande, noticiosa, con evidentemente tanto presupuesto, no está haciendo declaraciones. ¿Qué está pasando? Bueno, les voy a compartir los hallazgos de Álvaro Delgado, quiénes están detrás de Loret y Broso, quiénes están detrás de Latinos. Vamos a ver este breve segmento. Una red de empresas y políticos están detrás de la plataforma digital Latinus, que tiene como estrellas a Carlos Loret de Mola y al actor Víctor Trujillo. Esto de acuerdo con una investigación del periodista Álvaro Delgado. En esa red participan el secretario privado del gobernador Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja, la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores en tiempos de Vicente Fox, Patricia Olamendi, su hijo Miguel Alonso y otros. Pero de acuerdo con una revisión de documentos obtenidos por Sin embargo, el verdadero poder recae en Federico Madrazo Rojas y Alexis Niking Axiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, uno de los principales rivales políticos del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. La sofisticada red de empresas que sostiene a Latinus se alimenta con recursos públicos millonarios del gobierno de Michoacán, según una revisión de contratos gubernamentales. Sin embargo, de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Hacienda consultadas por el periodista, Latinus no ha declarado al fisco. La empresa fue fundada en 2017 por Cristian González Guadarrama y Adrián Escobar y Vega, este último hermano del diputado federal Arturo Escobar y Vega, uno de los principales dirigentes del Partido Verde Ecologista de México, del que Pico Madrazo Rojas, hijo del ex candidato presidencial priista, fue diputado y dirigente estatal en Tabasco. Adrián Escobar y Vega niega que en la actualidad tenga participación en Latinus. Afirma que en 2019 vendió las acciones de la firma a su socio González Guadarrama, actual director de esa plataforma. Dice que entre los actuales operadores está Miguel Alonso Lamendi, exsecretario particular del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Parte de los recursos públicos que moviliza la red de empresas y políticos detrás de Latinus viene del sector salud michoacano, pero no solo de ahí. A su salida de Televisa, Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, junto con su personaje Broso, se incorporaron a Latinus y lo convirtieron en una plataforma que sirve sobre todo a opositores al gobierno de López Obrador. Bueno, ese es el resumen de la investigación de Sin embargo. Voy a dejar un link, aquí está Álvaro Delgado, a este extraordinario reportaje. Vale la pena leerlo de pe a pa. Resume perfectamente cómo es que opera esta red, y además con testimonios, con papelitos, con
los recibos de quienes están detrás realmente de esta operación que se llama Latinos. Aquí están las empresas, ¿no? Para quienes tengan interés en leerlo. Acá está como tal la red, ¿no? Este es Roberto Madrazo, Federico Madrazo, hijo de Roberto Madrazo, y el yerno de Roberto Madrazo, priista como tal. Este es Cristian González. Bueno, este es un poco como para quienes les gustan los Simpsons, como el canario que está enfrente de las operaciones del señor Burns, el apoderado legal, que sustantivamente tiene muy poco que ver, pero bueno, está legalmente al frente de la operación. Acá está el canario. Secretario privado del gobernador Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, periodista, priista de mucho tiempo, pero se supone, él dice que ahora es de izquierda, ¿no? El PRD. Ya tenemos PRI, al PRD, secretario particular de Silvano Aureoles, y el PAN. Patricia Olamendi, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores con Vicente Fox. PRI, PAN y PRD, con recursos públicos, recursos de contratos ganados en el gobierno de Michoacán, están financiando una operación de propaganda en contra del presidente López Obrador. Cuando empezó a tener muchísima publicidad Latinos, y empezó este programa, ¿no?, de Loret y Broso, y lo anunciaron como bombo y platillo, y empezaron a sacar de periodismo de investigación, y lo de Pío López Obrador y tal. Claro que empezó a llamar la atención, y todo el mundo nos preguntamos, pues, ¿con qué ojos, no? Porque además es una inversión fortísima de dinero en medio de una pandemia. O sea, ¿quién, en su sano juicio, ¿no?, va a invertir dinero de su bolsillo, tanta cantidad de dinero, en un proyecto como este? No, además con, ¿no?, gente completamente desacreditada, como lo es el Loret de Mola, lo famoso que nunca se olvida, lo que le hizo no solo a Israel Vallarta, a Florence Cassés, sino constantemente, y esto está perfectamente documentado, entre otros lados, en el reciente libro de Olga Warnett, Felipe el Oscuro, la red de corrupción que había entre el gobierno de Felipe Calderón y Televisa. Daban línea como tal, de los secuestros inventados, de las torturas que hacían y las confesiones que lograban, de las muertes y ejecuciones a ciudadanos que hacían, haciéndoles pasar por el crimen organizado. Les decían, reporta esto es lo que hicimos, esto es lo que tienes que reportar, y lo hacían. Particularmente en la sección de la mañana, de Noticias de la Mañana de Televisa, que era conducida por Loret de Mola. Desde entonces, este personaje ha sido un instrumento, un facilitador de los poderes fácticos en México, de la oligarquía mexicana. Y ahora, ¿no?, vemos que ni siquiera pusieron de su bolsillo para financiar este proyecto. Es recursos públicos. Una de estas personas, ¿no?, si no me acuerdo, el yerno de Roberto Madrazo, tiene una empresa de medicamentos, de servicios médicos, servicios y equipamientos médicos. Beneficiarios, entonces, de la pulverización, de la fragmentación del sistema de salud mexicano. Para esto querían fragmentar el sistema de salud. Para esto lo hicieron. Recordemos que desde 1997 México no tiene un sistema nacional de salud. Tiene 33 sistemas de salud. Los locales, ¿no?, de las entidades federativas, y el nacional. Que el nacional se quedó muy flaquito, con muy pocas atribuciones, administrando muy poquitos hospitales, porque le cedió esos derechos a los estados. Haciendo esto, pueden otorgar los contratos que quieran, pueden administrar los recursos como ellos les plazca. Y como le place a Silvano Aureoles, es financiando este tipo de operaciones. Es un bombazo lo que acaba de sacar Álvaro Delgado. Muchas felicidades a Álvaro Delgado, sin embargo, que le quita la máscara completamente a Broso y a Loret. Esta máscara de nosotros decimos la verdad. Nosotros decimos lo que otros no quieren, o lo que otros temen, o lo que otros no pueden, porque están amordazados. Hey, tú estás amordazado por el dinero que te dan. O sea, vas a empujar la narrativa que le convenga a tus dueños, a los amos, a los dueños de tu opinión, porque te pagaron para eso.
Para pensar que Loret de Mola tiene un pensamiento original, un pensamiento que no venga dictado por los que le pagan la lana, es ser completamente ingenuo, es no ver la realidad. Digo, lo de Broso es un caso distinto, yo creo, porque, digo, Broso, el personaje como tal, más allá de Víctor Trujillo, en su momento era punta de lanza en avanzar la libertad de expresión en el país. Con discurso contestatario, digo, las formas las podemos discutir y las hemos discutido en este programa, pero había cierto valor del personaje Broso a través de los años. Hoy en día fue rebasado. Lo vimos aquí, pero sugiero leer el análisis que hizo Monero Hernández sobre el caso de Broso y sobre el deterioro de la imagen y de la credibilidad de este personaje, más allá de Víctor Trujillo. Estamos hablando de Broso, que a nivel nacional es mucho más grande que lo que ha hecho Víctor Trujillo. Pero bueno, aquí es completamente transparente. A quienes les interesa que regresemos al periodo anterior, al entreguismo, a la camarilla, a esta cábala que se sentían dueños de México y en muchos sentidos lo eran y lo siguen siendo a nivel local, financiaron esta operación con el único propósito de ser propaganda en contra de López Obrador. Así es. Digo, cualquiera que pasara 5 minutos viendo el contenido de Latinos sabía que tiene una línea editorial muy clara, o sea, tirarle al gobierno todo lo que hace el gobierno está mal, todo lo que toca, se mueve, dice, es tirano, es un dictador, es un autoritario, es un espacio para cualquiera que se oponga al presidente López Obrador, bienvenido. Incluso revivieron personajes como Fernández de Ceballos, como Santiago Krill, ¿no? Dándoles una plataforma como si estas ideas fueran novedosas, innovadoras, como si su forma de gobernar, como si las acciones de política pública que tienen en mente no hubieran sido ya aplicadas y no hubieran fracasado rotundamente en todo el país. O sea, las figuras del pasado, las figuras que precarizaron las condiciones laborales del país, que terminaron con derechos sociales, que promovieron la desigualdad y la pobreza en el país como nunca antes en la historia, pretenden ahora, a través de plataformas como estas, vendernos una visión del futuro, de un futuro prometedor, de un futuro más allá del populismo, de la dictadura, de la tiranía de López Obrador. Lo que quieren es clarísimo, es volver al pasado. Es volver al pasado que funcionó de forma fantástica para enriquecer a unos pocos y precarizar al resto. Esa es su ideología. Ya está probado, ya está demostrado. Fracasaron. Están derrotados moralmente, políticamente, pero ojo, no perderles de vista y no subestimar lo que están haciendo, porque este tipo de campañas de desprestigio van a continuar, van a seguir, no se van a cansar, porque sus intereses están en juego, pues. Los intereses de la mayoría de las personas van directamente en contravención con esta camarilla de personas. Y mientras así sea, van a hacer todo lo que está en su poder, que no es poca cosa, porque tienen recursos, tienen dinero y tienen gobiernos estatales que están financiando operaciones como estas. No se va a acabar, pues. Para eso quieren diputados. Para eso quieren quitarle la facultad al presidente López Obrador de pasar un presupuesto por sí solo, digo, al movimiento del presidente López Obrador. Para eso quieren regresar. Que no se olvide quiénes son estas personas. Y muchas felicidades a Álvaro Delgado y a Sin embargo por revelar concretamente quiénes son las personas que están detrás de Loret y de Broso. Muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.